y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis, versículo 15, al autor de la vida. Miren qué paradoja, quitarle la vida al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces el templo fue destruido porque rechazaron a Dios. Y saben, y aquí viene algo muy increíble. El primer templo fue destruido por la transgresión del sábado. Ya lo leímos. Porque el pueblo no guardaba el sábado. Dios quitó su mano protectora de esa ciudad y del templo. Oh, cuando fue destruido fue una masacre terrible. La gente pensaba que como Dios había dicho que iba a proteger su morada, la morada del Todopoderoso, cuando los babilonios vinieron y sitiaron la ciudad y finalmente rompieron el muro y entraron, fue una masacre terrible. Fueron llevados cautivos, pero mucha gente se refugió dentro del templo, pensando que Dios los iba a proteger allí. Y decían, templo de Jehová, no lo van a poder tocar porque Dios lo va a defender. Pero no fue así. ¿Y por qué Dios no lo defendió? Porque su pueblo estaba en rebeldía contra él. Fue muy triste. Así hay muchos hoy en día que dicen templo de Jehová, cuando ven que el pueblo está en rebeldía contra Dios y Dios no puede proteger. Nada es sagrado si nosotros no somos obedientes a los mandamientos de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que porque tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la iglesia o porque somos de la iglesia verdadera, porque tenemos la verdad, no va a venir la calamidad. Pero la mensajera del Señor, la profeta para el pueblo adventista, Ellen White, tiene algo muy solemne que decir. Miren lo que dice aquí. Página 176 de Eventos de los Últimos Días. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia adventista del séptimo día, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado. Y que están tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Igualito que el que deshonra a Dios está el adventista que tiene su nombre en el libro de la iglesia, pero deshonra a Dios. Sigue diciendo, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y sin embargo, no poseen más vitalidad ni consagración a Dios. No los guardan. Que las iglesias que transgreden abiertamente el sábado.
recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Y el pueblo de Dios hoy en día dice igual que el pueblo de antaño: templo de Jehová, templo de Jehová. No nos va a sobrevenir mal, porque somos de la iglesia verdadera. Y hasta algunos se atreven a decir: estamos en la conferencia, sin saber que nada nos protege a menos que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Y que no es ninguna seguridad el tener nuestro nombre escrito en un libro de la iglesia si no somos consagrados a Dios. El pueblo escogido se perdió por desobediente. Y claro, después que fueron llevados al cautiverio, aprendieron la lección y ¿saben lo que pasó? Se fueron al otro extremo. Eso se llama la ley del péndulo. ¿Saben lo que es la ley del péndulo? El péndulo del reloj. Se va para aquí, pero cuando lo sueltas, en lugar de venir al centro, se va hasta el otro lado. Y de aquí se pasa al otro lado, pero nunca en el centro. Y así pasó con el pueblo de Israel. Primero, pisoteaban el sábado. No le hacían caso, despreciaban a Dios y a su santo sábado. Después que volvieron del cautiverio, se fueron al otro extremo. Hicieron del sábado su salvador. No, porque si hubiéramos guardado el sábado, la ciudad de Jerusalén no hubiera sido destruida. Ahora sí, pero cuando Jeremías les dijo que se arrepientan, que todavía podían salvar la ciudad, no quisieron oír. Endurecieron su corazón y no quisieron recibir la reprensión. Pero después de 70 años de esclavos y de cautivos en Babilonia, ahora cuando vuelven, ponen tantas leyes para resguardar el sábado, que hicieron del sábado no un día de delicia como Dios dijo que tenía que ser. Si al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, hicieron del sábado una carga. Vivían pensando: no vamos a transgredir el sábado, si no nos va a pasar lo que nos pasó a nuestros padres hace siglos atrás. Y le hicieron tantas leyes al sábado, castigadas por la ley civil. Tantas leyes. ¿Saben cuántas leyes tenían los judíos sobre el sábado? Están registradas en la Mishnah, que son las leyes rabínicas. Más de 900 leyes en torno al sábado. Más de 900 leyes, lo que no se podía hacer en sábado. Por ejemplo, no se podía caminar más de cierto número de pasos, porque si era más ya era un viaje. Entonces iban contando los pasos en sábado, porque si se pasaban de los pasos, ya habían hecho un viaje, y por lo tanto estaban haciendo un viaje, que está prohibido hacer tus viajes en el día sábado. Pero hecha la ley de los hombres, hecha la trampa también. ¿Qué hacían? Querían ir a un lugar en sábado, y entonces contaban los pasos, pero calculaban: por allá cerca vive una tía mía. Voy a la casa de mi tía a visitarla. Entonces entraban, tomaban un vaso de agua, pero ya no habían transgredido los pasos. Y ahora comenzaban otra vez y contaban otra vez los pasos y se quedaban en la próxima casa que les quedaba cerca. Y así hacían todo su viaje largo, pero no transgredían la ley, ni la letra, la ley de los hombres, obviamente. Otra ley, por ejemplo, decía que no se debe cargar en sábado, como ya lo leímos en Jeremías, que no lleven cargas, pero los judíos lo llevaron a tal extremo en la época de Cristo que no se podía levantar nada.
¿Se acuerdan el hombre que Jesús sanó en sábado? Que Jesús le dijo al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Pues a Jesús lo acusaron de ser transgresor del sábado porque le había dicho al hombre que cargara y su lecho no era un catre, era una cobijita que ponía en el suelo el paralítico para mendigar. Y nomás recogió, envolvió su cobija y se la puso aquí. Y ya lo acusaron a Jesús de ser un transgresor del sábado porque había mandado al hombre a recoger su cobija. Porque estaba cargando en sábado. No cargaban nada más que la ropa puesta. Es más, la ley decía que ni siquiera un pañuelo para sonarse la nariz podían llevar en sábado, porque no se puede llevar carga en sábado. Agarraban la ley de tal manera que leían la letra y no el espíritu de la ley. ¿Pero qué hacían? Los caballeros llevaban su pañuelo, pero no guardado en la bolsa o dentro de su ropa. Lo cosían aquí en esta parte. Y cuando necesitaban usarlo para sonarse la nariz, lo agarraban, lo sonaban y lo volvían a poner aquí. Pero eso no era cargar carga, porque era parte de su vestido. Miren cómo hacían las cosas. ¿Saben qué otra cosa no se podía hacer en sábado? Más de 900 leyes. ¿Quién se podía acordar de tanta cosa? No se podía comer el huevo que la gallina puso en sábado, porque la gallina trabajó para poner el huevo, entonces eso no se podía comer. Nosotros nos reímos, pero ellos tenían esas leyes. El péndulo se fue al otro lado, al extremo. ¿Saben qué otra cosa no podían hacer? No, sí podían comer. Y no se crean, hasta el día de hoy, si usted va a Israel, si alguno de ustedes ha ido, ustedes saben que es verdad lo que les voy a decir. Como hay un mandato de Dios en el libro de Éxodo que dice que no se debe encender fuego en sábado. Eso está en Éxodo 35. Ahora, ¿por qué Dios dijo eso? Porque cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, tenían que salir a recoger leña, eso lo pueden leer, y un hombre salió a recoger leña en sábado, y a prender fuego en sábado y a trabajar en la leña. Y Dios mandó a apedrearlo, porque había cargado leña en sábado. Bueno, eso se entiende que es un trabajo, si yo lo puedo hacer el viernes y tenerlo listo, pero los judíos no prendían fuego en sábado, hasta el día de hoy, no prenden fuego en sábado. Pero como todo es electricidad, y la electricidad es consumo de energía, y es como estar quemando energía, entonces no usan carros los sábados. Usted va a Israel y nadie maneja un auto, porque está quemando gasolina. No sé qué harán ahora con los carros eléctricos. Pero ¿saben? Nosotros nos quedamos en un hotel en Jerusalén, en el Jewish Quarter, no sé si la zona de los judíos, porque en Jerusalén hay zona de los judíos y hay zona de los no judíos, de los árabes o palestinos, ¿verdad? La misma ciudad está dividida entre palestinos y judíos. Nosotros nos quedamos en un hotel judío, muy buena atención, un hotel excelente de 5 estrellas. Nos había puesto la compañía de turismo en ese hotel. Pero el sábado, el ascensor estaba puesto en automático, porque el judío ni siquiera puede presionar el botón para subir al piso tal y tal en el ascensor, porque está echando a andar el ascensor y eso gasta electricidad. Entonces lo echan antes de la puesta del sol del viernes, lo ponen en automático. ¿Y qué significa en automático?
lo programan para que el ascensor suba un piso, para, abre las puertas y las cierra. Sube el otro piso, para, abre las puertas y las cierra. Porque nadie va a tocar el botón. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos tocó en el piso 18. Y para bajar, paraba 18 veces el ascensor. Llegábamos más rápido bajando por la escalera. Y subir igual. Esos son ejemplos de cómo el hombre se va al otro extremo. Y en el caso de la época del Señor Jesús, no hacían nada en sábado. Es más, no podían salivar en sábado, es decir, escupir, porque podía ser que la saliva cayese en una plantita, entonces usted estaba regando en sábado. Y esas son leyes que estaban escritas en los libros de la Mishnah y el Talmud. Por eso Jesús dijo, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios poniendo las leyes de los hombres. Y Jesús vino a enseñar cómo se debe guardar el sábado. Y recuerden que el tema de hoy es el sábado en el Nuevo Testamento. Y hay mucha gente que lee el Nuevo Testamento y dicen, ya ven, Jesús no respetaba el sábado, porque él hacía muchas cosas que estaba prohibido hacer en sábado. Bueno, cosas que los hombres prohibieron, no que Dios prohibió. Y Jesús vino a enseñar cómo se debe guardar el sábado. Por ejemplo, Jesús sanó al paralítico en sábado y lo acusaron. ¿Que no había otros 6 días cuando sanarlo? ¿Por qué lo tenía que venir a sanar en sábado? Una mujer que por 18 años tenía una enfermedad de flujo de sangre. Se había gastado todo su dinero en médicos y nadie la había podido curar. Un sábado en la sinagoga, porque la Biblia dice, vamos a leerlo, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, dice que Jesús, su costumbre era ir a la iglesia los sábados, como todo buen judío, iba a la sinagoga. Entre los judíos, iglesia, nosotros le llamamos iglesia a los cristianos, pero los judíos le llaman sinagoga, al lugar donde se reúnen para adorar a Dios. Y dice Lucas 4:16, y Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense que la costumbre de Jesús era el día de sábado ir a la sinagoga. Y se levantó a leer la palabra de Dios. Entonces, Jesús iba los sábados a la sinagoga, todos los sábados. Y por eso usted va a encontrar que muchos de los milagros de Jesús se hicieron en sábado. Y usted dice, pero ¿y por qué en sábado? Porque en la sinagoga se encontraba con las personas que tenían necesidad. Y esta mujer, que hacía 22 años que estaba enferma, Jesús la sanó en sábado. Y el jefe de la sinagoga, es decir, el pastor, inmediatamente criticó a Jesús y dijo, ¿qué no tienes otro día para andar haciendo tus milagritos? Después que había sanado a una mujer tan enferma. Y Jesús respondió, tú tienes un asno, ¿verdad? Era como decir hoy en día, tú tienes un carro, ¿no? Porque eso era lo que se usaba para transporte. Tú tienes un asno, ¿verdad? Le dijo. Y porque es sábado, ¿no lo desatas para que coma? ¿O sí lo desata? Bueno, sí, pobre animal, ¿cómo le voy a dejar atado sin comida? No, lo suelto para que coma pasto. Pues si Satanás tenía atada a esta mujer por 22 años con esta enfermedad, ¿qué tiene de malo que yo la desate?
Puedes desatar un burro, pero no una mujer que está sufriendo. Y Jesús se les plantó diciendo, todos estos son mandamientos de ustedes y no de Dios. En otra oportunidad, estando en Nazaret, donde él se había criado, había un hombre que tenía un brazo seco, tullido completamente. Se le llama el hombre de la mano seca en el relato. Y era en la sinagoga de Nazaret. Y Jesús lo sanó en sábado. ¿Ahora es pecado sanar en sábado? No. Hacer el bien en sábado no es pecado. Por eso Jesús vino a enseñar cómo se debe guardar el sábado. Y resulta que nuevamente lo acusaron. ¿Y por qué si hay otros 6 días lo tienes que venir a sanar en sábado? Y Jesús les respondió, ¿no habéis leído que cuando David andaba con sus soldados escondiéndose, tenían varios días sin comer y llegaron a donde estaba el santuario? Y solo los sacerdotes podían entrar en el santuario, en el lugar santo donde estaba la mesa de los panes. Y esos panes eran sagrados y no se podían comer sino por los sacerdotes. Pero David se metió y agarró los panes de la proposición de adentro del santuario y se los dio a los hombres que venían con él. Entonces, ¿por qué David hizo algo que no estaba permitido hacerse? Entró en el santuario, que solo los sacerdotes entraban, y comió y dio de comer los panes de la proposición que solo los sacerdotes se comían, porque tenía hambre. Y yo, porque sano en sábado, ¿estoy transgrediendo el sábado? Les cuento otra historia más de Jesús y el sábado. Si ustedes leen el Evangelio, se van a encontrar una cantidad de veces que se habla sobre el sábado. Por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Ahí está la historia del hombre de la mano seca. Versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había uno que tenía seca una mano. Versículo 10. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cae en un hoyo en el día de sábado, no alarga su mano y la levanta y la saca del hoyo? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los sábados. Y entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue sanada y restaurada, igual que la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Era tan malo sanar a un hombre en sábado, pero no era malo planificar quitarle la vida, que hay un mandamiento que dice no matarás. Y querían destruir a Jesús. Eso es como la enseñanza de Jesús que dice, vosotros coláis el pelo y os coméis el camello, o quitan la brizna del ojo de tu hermano y no te das cuenta de que tú tienes una viga en tu ojo. Mejor quita la viga de tu ojo primero para que veas bien, para quitarle la pajita del ojo de tu hermano. Es decir,
¿Cómo puedes juzgar? ¿Qué vale más, una oveja o un ser humano? Y ahí mismo, en el capítulo 12, está la historia donde Jesús hace referencia a David cuando se comió los panes. Mire, dice, en aquel tiempo, versículo 1, Jesús iba por los sembrados en un día de sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Estaban pasando por en medio de un campo, y las espigas de trigo estaban maduras, y los discípulos iban y arrancaban la espiga, le quitaban la pajita y se echaban los granitos de trigo para comerlos. Viéndolo, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley cómo en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 8, es Señor del día de reposo. Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han probado alguna vez comerse los granitos de trigo. No son muy buenos, les digo. Crudos, sin cocer. Todavía el trigo cocido se puede hacer un cereal, ¿verdad? Y comerlo. Normalmente se muele para hacer la harina. Pero ¿cómo tendrían hambre? No habían desayunado y quizás no habían cenado la noche anterior. Que arrancaban las espigas, les quitaban la pajita y se las echaban para comer. Tenían hambre. Entonces, ¿es pecado comer en sábado? Oh, es pecado ir a trabajar, a recoger la cosecha en sábado. Pero no al pasar por el campo, arrancar unas espigas y comerlas. Ah, pero eso sí era pecado. Porque querían acusar al Señor Jesús de transgredir el sábado. Y así hay muchas otras historias que muestran cómo Jesús vino a enseñar cómo debe guardarse el sábado. No me voy a detener mucho más en los relatos de los evangelios. Jesús mostrando cómo se guarda el sábado, pero él dijo que en sábado se puede hacer el bien, en sábado se puede ayudar al prójimo, en sábado se puede sanar a los enfermos, en sábado se puede visitar a los huérfanos y a las viudas. A ver, normalmente nosotros no cocinamos en sábado porque en Éxodo 16 dice que lo que debemos de cocinar, debemos cocinarlo desde el viernes y guardarlo para el sábado. Pero yo les voy a contar una historia. Cuando yo estaba estudiando teología en Argentina, salimos a visitar a personas viejitas un sábado por la tarde. Y llegamos a la casa de una señora viejita, que estaba inválida, se había dado una caída y estaba en cama. Y éramos un grupo de 3 o 4 alumnos, nomás visitando a los viejitos para decirles feliz sábado, ver si necesitaban algo, y era en sábado. Y cuando entramos, la viejita se puso tan contenta.
Nadie la había visitado en toda la semana. Y estaba imposibilitada de caminar. Tenía tanta hambre porque no había comido. Dice, hay una vecina que me acerca algo de comida y eso es lo que como. Y nosotros fuimos, vimos que la cocina estaba tan sucia, con todos los platos, desde que ella se había caído no había lavado. Y en pleno sábado nos pusimos a lavarle la loza. Y nos pusimos a cocinarle una comidita caliente. Hacía frío, era invierno, mucho frío. Y le hicimos su comidita caliente, su sopa, y se la llevamos. ¿Creen ustedes que transgredimos el sábado porque limpiamos la cocina en sábado y porque le hicimos una comidita cocinando en sábado? ¿Por qué? Porque es lícito hacer el bien en sábado. Entonces no podemos tomar las cosas y llevarlas a un extremo de fanatismo. Hay personas que dicen, oh no, yo no me lavo los dientes en sábado porque es sábado y cómo voy a estar trabajando lavándome los dientes. Hay cosas que son necesarias. Hay otros que dicen, yo no hago la cama en sábado. Pero también Elena de White dice que los ángeles son seres de orden y que les disgusta ver las cosas desordenadas. Y venir a un hogar en sábado y encontrarse toda la ropa tirada y la cama sin hacer, es desorden. Entonces, ¿por qué sábado no estiramos la cobija? ¿No hacemos la cama? ¿Por qué sábado no nos bañamos? Hay gente que dice, no te puedes bañar en sábado. Bueno, si tú vives en un clima frío y te bañas una o dos veces por semana, porque no transpiras, pues está bien, no te bañes en sábado. Hay otros días en que te puedes bañar. Pero si vives en Phoenix, con el calor que hace, tiene pecado de que un sábado, que vienes todo sudado de afuera, te des un shower para quitarte el sudor. Hay personas que dicen, no, eso es pecado. Yo no voy a ser como los rabinos y como los judíos que le van a poner leyes a ustedes sobre el sábado. Yo no soy quien para decir esto sí y esto no, pero solamente les estoy diciendo que Dios nos ha dado nuestra conciencia. Y si tu conciencia estás haciendo algo y no te reprende, sabes que no estás haciendo algo malo. Mira como dice en 1 de Juan, capítulo 3, es decir, sigue lo que tu conciencia te dice, siempre que no sea una transgresión directa, un mandato de Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 3, y en el versículo 19 y 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, es decir, nuestra conciencia nos dice, eso no está bien, Dios conoce todas las cosas y a Él no lo puedes engañar. Y si tu misma conciencia te está diciendo, esto que estás haciendo está malo, entonces no lo hagas. Pero si tu conciencia no te reprende, dice, entonces puedes tener la seguridad de que Dios tampoco te reprende. Dios quiere que seamos sensatos y obedezcamos el mandamiento de la ley de Dios, no haciendo trabajo ni obra alguna. Pero eso no quiere decir que no vamos a poder comer, que no vamos a poder venir a la iglesia.
porque hay que manejar el carro y eso es trabajo, manejar el carro. Entendemos lo que Jesús trató de enseñar, ¿verdad? Entonces, eso enseña el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver algunos versículos que muestran que el sábado seguía vigente en el Nuevo Testamento. Yo sé que podemos leer muchos versículos de los Evangelios donde Jesús y los apóstoles nos enseñan a cómo guardar el sábado. Pero hay algunos versículos que sobresalen. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, Lucas, capítulo 23, está la muerte del Señor Jesús. Y nos explica que Él murió un viernes. Dice en el versículo 54, era el día de la preparación. Y estaba para rayar el sábado. Estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, cuando esto se escribe, no se escribió en el momento que esto sucedió. El Evangelio de Lucas se escribió unos 20 años después de que Cristo había muerto y resucitado. El primero de los 4 evangelios en escribirse fue el Evangelio de Marcos. Luego se escribió el Evangelio de Mateo. Y luego se escribió el Evangelio de Lucas. Y el último fue el Evangelio de Juan, que se escribió por el año 96 después de Cristo, el Evangelio de Juan. Pero cuando Lucas escribe que es alrededor del año 45 después de la muerte de Cristo, o sea, después de Cristo, unos 20 años después, Lucas escribe y descansaron, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Entre estas mujeres que vinieron a ver el sepulcro, por cierto, si leemos un poquito antes, dice el versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había sido puesto aún. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Cristo murió un viernes. Fueron a Pilato a pedir autorización para bajarlo de la cruz. Lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en el sepulcro, pero no lo prepararon para el entierro. Compraron drogas aromáticas, ungüentos. A los muertos se los preparaba algo así como embalsamarlos. Se los vendaba. ¿Se acuerdan de Lázaro que estaba todo envuelto en vendas? Y en cada vuelta de la venda comenzaban por los pies, una vuelta, y le ponían drogas para mantener el cuerpo, aromáticas, ungüentos. Y otra vuelta y le ponían más drogas para mantener el cuerpo, para prepararlo, para el entierro. Para velarlo. Jesús ni siquiera fue velado.
no lo velaron, porque murió el viernes a las 3 de la tarde y ya para la puesta del sol a las 6 de la tarde ya estaba puesto en el sepulcro. No tuvieron tiempo de velarlo. Ahora, las mujeres fueron y compraron lo necesario, pero aquí dice reposaron, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y luego dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Tempranito el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro trayendo las cosas para preparar su cuerpo. Después que estaba preparado, entonces lo podrían haber velado y después enterrado. Pero cuando vinieron ya Jesús no estaba en el sepulcro. A mí lo que me impresiona de esto es que entre esas mujeres estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba la Virgen María. Y esa mujer, bendita y santa mujer, porque así lo llama la Biblia, bendita tú, le dijo el ángel entre todas las mujeres. Esa bendita mujer prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo sin la preparación para el entierro, con tal de no violar el mandamiento del sábado. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando decimos, no, pues fue una emergencia, pues había que enterrarlo. Lo hicieron antes del sábado, de ponerlo en el sepulcro, y guardaron el sábado, y el domingo volvieron para preparar ahora el cuerpo para poderlo enterrar, pero ya Jesús había resucitado. Nosotros debemos seguir el ejemplo de María. Ella nos mostró que más importante que atender el cuerpo de su Hijo, y que era el Hijo de Dios, era guardar el mandamiento del Santo Sábado. Entonces Jesús ya había muerto. Si con la muerte de Cristo se acababa el sábado, como muchos creen, ¿por qué guardaron el sábado conforme al mandamiento? Pero ahora viene la pregunta. Les decía que el libro de Lucas se escribió alrededor del año 45 al 50 después de Cristo, es decir, entre 15 y 20 años más tarde. ¿Por qué cuando Lucas escribió la historia, ya Jesús había resucitado, ya había ascendido al cielo, ya tenía como 15 o 20 años de estar a la diestra de Dios en el cielo? Cuando él escribe la historia y pone, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Si ya no había que guardar el sábado, ¿por qué Lucas no puso, guardaron el sábado conforme al mandamiento que antes se guardaba, pero ahora guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo? No. Él dijo, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Quiere decir que ese mandamiento todavía estaba en vigencia, todavía era válido. Y Lucas así lo escribe. Descansaron el sábado conforme al mandamiento de la ley de Dios. Hay mucha gente que dice que con la muerte de Cristo caducó el tema del sábado, y desde que Él resucitó el primer día de la semana, pues ahora se guarda el domingo en honor de su resurrección. Anoche hablamos un poquito de esto. Yo no voy a entrar en discusión en esta hora sobre este tema. Una sola cosa les puedo decir. No hay un solo mandato del Señor Jesús en todo el Nuevo Testamento que diga que hay que guardar el domingo en honor de su resurrección. No existe. Segundo, no hay un solo pasaje de todo el Nuevo Testamento que diga
que con la muerte de Cristo se acabó el sábado y que con su resurrección ahora se debe guardar el domingo en honor de su resurrección. Eso no está en la Biblia. Usted le pregunta a una persona que guarda el domingo, ¿por qué lo guarda? Y le van a decir, bueno, porque Cristo resucitó en domingo. Parece lógica la respuesta, el problema es que no tiene un mandato divino. En cambio, el sábado fue bendecido y santificado por Cristo desde la creación. Cuando Él vino a esta tierra, Él lo guardó. Él lo incluyó en la santa ley de Dios. Y la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perpetua. Así como Dios no cambia su ley, tampoco puede cambiar. La ley de Dios es eterna. Entonces, si el Señor hubiera querido cambiar el mandamiento que está en su santa ley y poner en su lugar otro día, Él lo tendría que haber dejado dicho o escrito. Ahora imagínense si los apóstoles hubieran comenzado a enseñar de que ahora en honor de la resurrección de Cristo se guarda el domingo, que no habría el montón de quejas de todos los judíos que se habían convertido al cristianismo diciendo, ¿cómo? Es un mandamiento de Dios. Pero no hay una sola discusión en el Nuevo Testamento del tema del sábado. Se siguió guardando y ahora vamos a ver algunos pasajes que lo muestran. No hablemos de Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo y Él lo guardó. Él dice, San Juan 15:10, guardad mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guardó los mandamientos. Si Él hubiera transgredido un mandamiento, ¿cómo se llama la transgresión a la ley de Dios? Pecado. Él hubiera sido pecador si Él hubiera transgredido un mandamiento cualquiera. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, dice el versículo 10. Cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el que dijo, no cometerás adulterio, y también dijo, no matarás, también dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces, si yo no mato, no robo, no cometo adulterio, pero transgredo el sábado, ya soy transgresor de la ley. Y la transgresión de la ley se llama pecado. Entonces Cristo hubiera sido un pecador si Él hubiera transgredido el sábado. No podría ser nuestro Salvador, porque Él tendría que haber muerto por su pecado. Pero Él nunca, jamás pecó, porque no transgredió ni un mandamiento, jamás, de la ley de Dios. Así que eso no está en discusión. Pero la gente dice, bueno, Jesús guardó el sábado porque Él era judío y los judíos guardan el sábado. No es cierto. Te guste o no, nuestro Salvador era judío. Aunque no te guste, hay mucha gente que no comulgan con los judíos, ¿verdad? Hay un espíritu de antijudaísmo que se conoce aún aquí en los Estados Unidos como antisemitismo, que es condenado por la ley. Se llaman crímenes de odio, hate crimes. Cuando queman las sinagogas, cuando destruyen, cuando atacan a minorías, se les llama crímenes de odio. No nos guste, no importa, Jesús era judío. Por más que no nos gusten los judíos, la gente dice, no, es que yo no quiero a los judíos porque ellos mataron a Cristo. Perdón, yo pensé que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿quién mató a Cristo? Nosotros, con nuestros pecados lo matamos. No somos nosotros menos culpables que los judíos de haber matado a Cristo.
Primera de Corintios, capítulo 15, dice el versículo 1 al 3, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? ¿Quién lo mató? Vosotros crucificasteis al santo, al justo. Nosotros somos los matadores de Cristo, los asesinos de Cristo por nuestros pecados. Y Él murió por nuestros pecados. Entonces, ¿Jesús guardó el sábado porque era judío? Sí. ¿Los apóstoles guardaron el sábado porque eran judíos? Sí. ¿La Virgen María guardó el sábado porque era judía? Sí. Nos guste o no, todos los apóstoles, toditos, eran judíos. Y el cristianismo es una religión que viene del judaísmo. En realidad, Dios no cambió su religión. El hombre es el que la cambió. El hombre es el que hizo leyes que Dios no había mandado sobre el sábado. Pero el mandamiento de Dios sigue siendo el mismo. Y los judíos guardaban el sábado porque era mandamiento de Dios. Sin embargo, hay gente que dice, pero todo eso pasó antes de que Cristo muriera, porque ya después de que Cristo murió, la ley fue clavada en la cruz. Ya Cristo le puso fin a la ley. Ahora ya no guardamos la ley, porque ya Cristo la guardó por nosotros. Pero Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino ¿a qué? A cumplir. Cristo no vino a abrogar o a abolir la ley. Él la cumplió, pero la cumplió perfectamente para poder ser nuestro sustituto en la muerte. Si Él hubiera pecado, no podría haber saldado nuestra deuda. Hubiera muerto por su pecado. Pero eso no quiere decir que porque Él guardó la ley, yo no voy a guardarla. Hay mucha gente que dice, no, pero es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Han escuchado eso ustedes? Bueno, eso está en la Biblia, pero todo depende de cómo usted lee. Vamos a buscarlo, Romanos capítulo 6, dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, ¿qué quiere decir que el pecado no se enseñoreará de vosotros? ¿Qué quiere decir enseñorearse? Dominarte, ser tu amo, ser tu señor. El pecado ya no te manda. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la... ¿Qué significa estar bajo la ley? ¿Y qué significa estar bajo la gracia? ¿Ok? Estar bajo la ley es cuando, si somos transgresores, la ley nos condena. Cuando una persona lo agarra la justicia, dicen, ese cayó bajo la ley. Claro que sí. Porque la ley lo condena. Estar bajo la ley significa estar condenados por ser transgresores. Pero aquí dice, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos perdonó con su sacrificio. Y eso es lo que es gracia. Gracia es el favor
inmerecido el regalo de Dios del perdón a través de Cristo Jesús. Ahora, la gente agarra esto y le da una vuelta totalmente rara, porque dicen, no estáis bajo la ley, quiere decir que ya no tengo que guardarla. ¿A dónde dice eso? No estar bajo la ley significa no estar condenados por la ley. Ya la ley no nos condena porque hemos sido perdonados por la gracia de Cristo Jesús. Eso es lo que significa el versículo. Y fíjense el que sigue, el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Y qué quiere decir pecar? Transgredir la ley. Pecado es transgresión de la ley. ¿Qué pues? ¿Transgrediremos la ley porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, es una contradicción decir que porque Cristo nos libertó de la condena de la ley, pagando la deuda por nosotros, que ahora nosotros no tenemos que guardar la ley. Es una aberración. La gente lee la Biblia a su manera. Miren, pregúntenle a cualquier cristiano. Bueno, nosotros somos cristianos. ¿Podemos matar? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay que matar? Porque hay un mandamiento que dice no matará. Ese sí está válido, ¿verdad? ¿Podemos mentir? ¿El cristiano debe mentir? No. ¿El cristiano debe robar? No. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y ahí te vas uno por uno. ¿Podemos los cristianos tener imágenes y adorarlas? No. ¿Podemos tomar el nombre de Dios en vano y blasfemar? No. ¿Podemos cometer adulterio? Bueno, si la ley fue clavada en la cruz y ya no estamos bajo la ley, pues entonces puedo mirar a la esposa de mi prójimo y me puedo quedar con ella porque total, no estamos bajo la ley. El cristiano no hace eso, ¿verdad? Tú vas uno por uno con cualquier cristiano y le dices, ¿se puede matar? No. ¿Se puede robar? No. ¿Se puede cometer adulterio? No. ¿Se puede deshonrar a padre y madre? No. ¿Se puede tener imágenes? No. ¿Se puede blasfemar el nombre de Dios? No. Pero llegas al cuarto mandamiento. ¿Hay que guardar el sábado? No. No estamos bajo la ley, bajo la gracia estamos. Todo lo demás no debemos hacerlo. Pero el sábado, no. Ya Cristo lo clavó en la cruz. ¡Qué incongruencia! ¡Qué contradicción! Todo lo demás está bien, pero el sábado, no, ese no. Por eso se llama el día olvidado esta serie. Porque todo lo demás está bien, pero el sábado inmediatamente levantan las manos en alto. No, el sábado no. El sábado no, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué increíble. Si estar bajo la ley significa guardarla, no estar bajo la ley significa no guardarla. Pero una persona que está bajo la ley es el que está condenada por la ley. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué me libró Cristo? De la ley. ¿De cuál ley? Del pecado y de la muerte. De eso me libró Cristo. Eso es lo que significa no estar bajo la ley. Somos libres
porque Cristo nos perdonó, porque Él nos libró, no para transgredirla, sino porque Él nos perdona el pecado. ¿Quedó claro esto? Entonces usted no va a encontrar un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que diga que ya no hay que guardar el sábado, o que hay que guardar el domingo en lugar del sábado, o que Cristo hizo a un lado el sábado para poner el domingo en su lugar. Y les dije que vamos a ver qué hora es. ¡Uy! Se nos acabó el tiempo. Y recién vamos comenzando. 2 versículos más y mañana vamos a seguir. Mañana vamos a comenzar tempranito, desde las 9:30. Y vamos a ver cómo fue que se metió el domingo en lugar del sábado en la historia de la iglesia. Mañana vamos a aprender eso, de dónde vino. Vamos a ver unos 2 versículos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya Cristo ha muerto, ha resucitado, ha ascendido al cielo y está a la diestra de Dios. Pablo, que era perseguidor de la iglesia y mandaba a matar a los que creían en Cristo, ahora se convirtió y ahora es predicador. Y sale en su primer viaje misionero. Ahora la Biblia dice que Pablo era apóstol a los gentiles. Gentiles son los que no son judíos. Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Versículo 14. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Pablo fue a la sinagoga el sábado. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose y hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd esto. Y aquí comienza su discurso Pablo en la sinagoga de los judíos. Ahora, Pablo fue un sábado en Antioquía de Pisidia a predicar un sábado. ¿Sabes lo que dice la gente? Lo que pasa es que Pablo fue el sábado porque les fue a predicar a los judíos y aprovechó que estaban reunidos el sábado. Pero él no guardaba el sábado, nomás fue para agarrarlos a todos juntitos y predicarles de Cristo. Bueno, pareciera lógico el argumento, pero no fue así. Después que les predica, muchos creyeron en Cristo. Pero a la salida de la sinagoga, ahí está todo el sermón que él les predicó. Versículo 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Ahora, los gentiles son los que no son judíos. Y ahora les dijeron: el próximo sábado, háblenos a nosotros de estas cosas, porque los gentiles no eran permitidos entrar en la sinagoga, porque eran gentiles, eran incircuncisos. Ahora los gentiles les dicen: el próximo sábado a nosotros háblenos. Pero Pablo les dice: no hace falta que esperemos al próximo sábado, mañana domingo, que es feriado y no se trabaja, les voy a predicar. ¿Así dice? No, no dice eso. Miren lo que dice. 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, transgrediendo la ley los mismos judíos. Ahora, Pablo se reunió con los gentiles
gentiles y les predicó el próximo sábado. En el Imperio Romano, el primer día de la semana no se trabajaba. ¿Por qué no aprovechó el día siguiente para predicarles a los gentiles que no eran ni judíos? No, al sábado siguiente les predicó. Y versículos como estos, les puedo dar una cantidad en el mismo libro de Hechos. Nomás anoten, no los voy a leer. Hechos capítulo 14. Hechos 14. Hechos 16. Hechos 17. Hechos 18. Le estoy dando casi cada capítulo que habla del sábado. Nomás les leo uno, el del 18. Dice: como era del mismo oficio, versículo 3, que Aquila y Priscila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda, y discutía en la sinagoga todos los días de sábado, y persuadía a judíos y a griegos. Trabajaba 6 días haciendo carpas, y el sábado iba a predicar. Hechos 16, 13. Y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ya ni siquiera en la sinagoga, ahora junto al río, y se fue a predicar a las mujeres que se habían reunido en ese lugar. Y podríamos seguir hablando de una cantidad de pasajes. El último, y son palabras ahora del Señor Jesús. Mateo 24, el sermón profético de Cristo. Mateo 24. Y con este vamos a terminar esta noche. Mañana vamos a retomar el hilo. Dice Mateo 24. Orad, versículo 20. Mateo 24, 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Versículo 21. Porque habrá entonces gran aflicción, grande tribulación, cual no lo fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo será. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Cuando venga la tribulación, Jesús nos dice que debemos desde ahora orar para que no nos toque huir en sábado. Si el sábado iba a ser hecho a un lado y se iba a guardar el domingo, porque Jesús deja escrito: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Acaso no sabía Jesús que se iba a guardar el domingo en honor de su resurrección? Obviamente Él no sabía de eso, porque Él no lo tomó en cuenta. Al contrario, nos pide que oremos para que no nos toque huir en sábado. Todavía el sábado va a estar vigente hasta la gran tribulación. Y todavía se nos pide que oremos para que no sea en sábado nuestra huida. El sábado fue guardado desde la creación y va a ser guardado en la tierra nueva. Entonces, si desde la creación del mundo y hasta la gran tribulación al fin del mundo, antes de la venida de Cristo, todavía el sábado está vigente, ¿de dónde vino el domingo? ¿Quién tiene tanto poder para establecerlo y hacer que todo el mundo cristiano guarde el domingo? Mañana vamos a ver que estaba profetizado que se iba a cambiar los tiempos de la ley de Dios. Un poder blasfemo lo iba a hacer. ¿Quién se atrevió a hacerlo? Lo que ni Cristo hizo ni los apóstoles hicieron, alguien lo hizo con tanto poder que hoy en día todo el mundo
mundo cristiano va a la iglesia el domingo en lugar del sábado. La pregunta es, ¿qué harás tú? Ya no puedes decir que fue ignorancia. Ya leímos en la palabra de Dios. Y si nos vamos a guiar por este libro, el sábado es el único día bendito y santificado por el Señor. No hay otro. En esta noche vamos a concluir aquí. Mañana, de 9:30 a 10:30, me han dado una hora, a la hora de la escuela sabática, para dar un tema un poquito más corto, por el tiempo. Y el tema de mañana, por la mañana, va a ser cómo en los primeros siglos de la edad cristiana, los primeros siglos estoy hablando, se siguió guardando el sábado por siglos. Si ustedes creen que el domingo se introdujo inmediatamente después de la resurrección de Cristo, están muy equivocados. Les voy a mostrar los documentos históricos que muestran que la iglesia cristiana siguió guardando el sábado por siglos. Eso va a ser de 9:30 a 10:30. Y luego en el sermón de la mañana vamos a ver los documentos históricos de cuándo, cómo y de qué manera se hizo el cambio del sábado al domingo. Se van a sorprender cómo fue que se logró. La velocidad con que la iglesia cristiana apostató lo deja a uno boquiabierto. Pero ¿saben que estaba profetizado que iba a venir esa apostasía? ¿Sabe que estaba dicho? Que eso exactamente iba a suceder. Y eso vamos a ver, esa profecía mañana, donde el mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y los demás apóstoles dicen que venía la apostasía y que se iban a apartar de la verdad para escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso fue lo que pasó. En la iglesia cristiana se metieron doctrinas de demonios. Usted dice, es imposible. ¿Qué quiere decir apostatar? ¿Alguien sabe? Rechazar la verdad quiere decir renegar de la verdad. Ahora les hago esta preguntita. ¿Usted puede apostatar de la verdad si nunca ha estado en la verdad? Para poder apostatar, primero hay que estar ¿dónde? En la verdad. Y si iba a venir la apostasía en la iglesia cristiana, es porque antes estaban en la verdad y se apartaron de la verdad. Y vamos a ver cómo sucedió esto en la historia. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Te agradecemos porque hemos visto cómo el sábado es esa señal entre tú y tu pueblo. Esa señal de amor, esa señal de fidelidad y de obediencia. Y entendemos, Señor, que cada vez que se ha hecho a un lado a nuestro Dios, cada vez que tú has sido olvidado, también tu sábado ha sido olvidado. Pero cada vez que tu pueblo ha sido fiel, siempre ha guardado tu santo sábado. Sabemos, Señor, que un día, de mes en mes y de sábado en sábado, vendremos a adorar delante de ti en la tierra nueva. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu mandato. Para aquellos que mañana será el primer sábado que van a guardar con tu pueblo aquí en esta tierra, bendícelos. Que puedan sentirse felices de guardar el sábado que guardó Cristo y los apóstoles, el sábado que tú bendijiste y santificaste desde la fundación del mundo. Despídenos con tu bendición y tráenos por la mañana de tu santo sábado para seguir glorificando tu nombre. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Este fue
el Evangelio Eterno. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.